Bien, 8 de la mañana con 4 minutos, habiéndole presentado estas tres aristas para desarrollar con usted, querido Rolando, lo saludo y le doy la bienvenida. Hombre, lo extrañábamos por acá. Buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente. Guama. ¿Qué opinión le merece que cada año se hace mantenimiento? Sin embargo, a mí, y disculpe que me meta en su rol de opinador, opinólogo como le gusta que le digan, ¿cómo puede ser posible que cada año se haga mantenimiento de parques y se deje a tal punto ese deterioro? O sea, como que carece de sentido, ¿no? Lo arreglo, voy a dejar que se fregue para volverlo a arreglar. Eso entendí yo. ¿Qué opinión le merece a usted? Esto es una muestra de la falta de profesionalismo y capacidad y de contacto con la realidad que tiene el alcalde y la alcaldía. No por nada ni sus delegados de mesa votaron por él antes de ayer, ¿no? El único voto que sacó el alcalde Fernández fue por sí mismo. Esto es importante para que él entienda la realidad real, porque él vive en una realidad distorsionada. Él cree que lo que sucede en su mundito, en su burbuja que le han construido, es lo que en realidad está sucediendo y no lo que todos los demás vemos. Es un complejo de hubris, se llama. Esta disonancia cognitiva con la realidad es muy peligrosa porque lo ha alejado totalmente de lo que estamos viviendo. El Parque del Arenal no es solamente un parque estético, claro. Cumple una función importantísima para la ciudad, o sobre todo para el centro de la ciudad, es una laguna de regulación. Cuando llueve en el centro, toda el agua, en lugar de salir a canales, sale al parque. El parque sube su nivel mientras termina de llover y después es descargada esa agua hacia el río. Entonces no es solamente un problema de que queremos que se vea bonito. Que se vea bonito, tiene una importancia y es un ícono no solamente del embellecimiento de la ciudad que se hizo en la década de los 60 y los 70, sino es una solución muy, muy bien pensada. Pero para eso hay que saber pensar, pues no solamente el maquillaje. Y el parque, en este caso en particular, muestra que esta gestión no solamente no ha podido tener la capacidad de arreglar los problemas, sino que ha fregado las cosas que funcionaban. Tenemos más problemas ahora que hace 4 años y esto es un ejemplo, porque cuando se dejan de hacer las cosas bien genera más conflicto. Si usted ve, este parque es la representación de cómo está la ciudad, no solamente abandonada, sino destrozada. Y no requiere mucha profundidad en el análisis. Usted está sentado en ese parque en pleno de los pozos, mira más a un ladito y va a haber un desastre en cómo están las calles, cómo está todo lleno de baches, cómo están tomadas las vías por comerciantes o inclusive por economías muy informales o muy, muy oscuras que están los cachis ahí, los cachivachi. Sí. Entonces donde venden todo lo que se roban, ¿no? Claro, o sea, esto de acá es una muy buena representación de cómo está la ciudad en el fondo. Ese es el síntoma. Esta es las consecuencias. Las causas es una falta de profesionalismo y de gestión de una alcaldía perdida en su propio ego o perdida en su propia realidad distorsionada o en su propio caos cognitivo. Es muy preocupante la situación psicológica del alcalde y yo creo que debería buscar ayuda profesional para poder dejar de hacer daño a la ciudad. Ahora, haciendo un paralelismo muy vago es cuando vos participás en una carrera, el premio a competir, por ahí ni siquiera que ganes a competir, es una medalla. Es este Parque Arenal la medalla a toda la gestión que ha tenido esta alcaldía con respecto a la atención, por ejemplo, no solo de obras y de cosas que le pueden afectar al ciudadano que vive acá, sino hablemos, por ejemplo, del desayuno escolar o desayuno o alimentación complementaria, para que hablen bien, dijo, ¿no? Entonces, yo ya no sé si me estoy refiriendo mal, o sea, si de verdad no se llama desayuno escolar o es alimentación complementaria, porque hay tantas dicotomías, tanta falta de expresiones o de acciones que se asienten a lo que los ciudadanos vemos, que prácticamente preocupa que, por ejemplo, el Arenal sea solo una de las cosas que nosotros los ciudadanos vemos. Pero ¿y qué, por ejemplo, pasaba hace unos meses? Yo charlaba con el concejal Morón y me hablaba de que estaban empezando a ceder parte del cordón que divide justamente la ciudad de Santa Cruz con el municipio de Porongo y el Urubó,
y que eso también tiene una razón de ser. Es decir, retener agua, retener ciertos tipos de viento, porque si no sería toda una ventolera. Imagínense si teniendo eso pasa lo que pasó ayer, ¿no? Terrible, porque contra la naturaleza no se pueden hacer cosas, pero sí evidentemente se puede planificar, gestionar una ciudad, y eso es lo que claramente a la ciudad le viene faltando, ¿no? ¿Usted sabe de alguna otra cosa que le gustaría comentar acá, aparte del Parque Arenal? Ajá. Usted dígame una cosa que funcione bien en Santa Cruz. Caramba, ayer por ejemplo anunciábamos paro de salud indefinido. Pues yo lo reto así, dígame una cosa bien que haga el municipio. No busquemos, a ese punto hemos llegado. Yo no encuentro, no hay 100 metros en la ciudad que no tengan bache, claro, que no esté destrozada la carpeta, que se llama perdido el patrimonio. No existe semana del año en que no se reciban o se conozcan escándalos de corrupción. Escándalos, o sea, no estoy hablando de problemas aislados, estoy hablando de problemas estructurales. Ayer salió los precios de que están comprando limones a 5 pesos cada uno. Ayer estaba denunciando algún concejal. Estamos con este tema con este tema del parque, estamos con antes de eso un problema que nos hemos olvidado pero sigue ahí, es el mutualista. Eso le quería preguntar. Tenemos el problema del cordón ecológico, tenemos el problema del transporte público, tenemos el problema del reordenamiento de los micros, tenemos el problema de... ¿Sigo? Sí, no, siga, por favor. No, por eso le digo, me estoy deprimiendo porque... Yo reto al municipio que me diga una cosa bien, una cosa que funcione en este pueblo. ¿Por qué se llega a ese punto, Rolando? Realmente los funcionarios públicos no son los elegidos por su propia concepción de decir, quiero servir a mi ciudad, elíjanme, quiero servir a mi ciudad, elíjanme. ¿No es el principio básico del político hacer eso? Esencialmente. Ese es el debería ser. Lastimosamente hemos sido secuestrados por un grupo de populistas. Esto es la expresión de la degradación de la democracia en demagogia y populismo. Claro. Porque elegimos un payaso. Y cuando el payaso se muda al circo, cuando el payaso se muda al castillo, lo vuelve todo un circo. Y tenemos un circo, porque es un triste circo. Claro. Ahora, ¿la alcaldía es el circo entonces? Sí. Y entonces todos los valores con lo que estaban de verdad dentro de la propuesta política que presentó Johnny salen a la luz pública. Ya. Y se los conoce. Entonces por sus hechos los conoceréis. No, aquí lo único que persigue Johnny Fernández es una autovalidación por el cariño popular. Debe tener serios problemas psicológicos. Bueno, yo justamente ayer estaba pasando ahí algunas lecturas con respecto a lo que significa ser una persona narcisista y lo que implica ser, que irradia casi en la psicopatía, y por ahí no me quiero meter en temas psicológicos para que no me digan estás hablando burrera. Yo creo que deberíamos traer un psicólogo para tratar de entender qué está pasando. Porque... de verdad yo creo que el alcalde necesita ayuda profesional, y no me refiero a ingenieros o arquitectos, porque los ha despreciado. ¿Psicólogo? Sí, necesita ayuda psicológica profesional. Él vive una realidad alterna, él está en una disociación cognitiva. De verdad, él no hizo acaso la falta de respeto al electorado la semana pasada y hasta el último día no presentaba su candidatura, claro, hablando de una fantasiosa... binomio ganador, decía. Binomio ganador y patear el tablero. Era una fantasía. Entonces, uno que ha tenido sus años en esta vida ha visto que esto de acá se repite en otras circunstancias, pero no impacta con tanto daño a su sociedad. El cargo que está él nos está afectando a todos. Quiero terminar con esta pregunta importante. ¿Por qué una sociedad llega a escoger a un líder como ese? Porque usted no es una defensa al alcalde. Sí, sí. Es una crítica a la sociedad. Sí. Porque así como usted y yo podemos tener autocrítica y conversar cosas que por ahí incomodan a la gente, ¿qué le pasa a la sociedad para llegar a este punto? Eso es algo que estamos estudiando. Una de las raíces del problema se remonta a la década del 70 y del 80, cuando los valores cruceños fueron cambiados por la inmersión del narcotráfico. Entonces, una sociedad joven como la que tenemos está en una crisis de valores. Para tratar de entenderlo, lo que es verdad para una persona es verdad para un pueblo y viceversa. Ya. Entonces, Santa Cruz es una sociedad muy joven,
es adolescente. Ya. Cuando uno tiene 16, 18 años y se encuentra a sí mismo. Se siente poderoso. Se siente poderoso, tiene un poco de plata, tiene un poco de pinta. Claro, tenés la vida por delante. No pensás que días peores se pueden venir. Entonces comienza a cometer errores. ¿Tiene pinta del alcalde? No, tiene pinta... es una exteriorización. Usted me está preguntando ya preguntas de... Sí, entiendo. Eso no era para que... No, es que lo que estamos viviendo es eso. Entonces estamos en una sociedad inmadura que está madurando. Claro. La madurez es aprender esos errores y asumir las responsabilidades. Clara muestra las elecciones presidenciales. Claro, queremos echarle la culpa al alcalde, pero aquí la responsabilidad la tenemos los ciudadanos por haber sido irresponsables de cederle todo el poder a los políticos. Claro. Entonces, cuando usted tiene una sociedad, necesita que la sociedad se dote de un gobierno, pero no tiene que cederle su soberanía a este gobierno, tiene que contratarlo y mantener permanentemente en check y, claro, no en ese adulo de que hemos elegido un conde o algo así. Claro. Entonces... No nos hacen un favor al hacernos caso. No nos hacen... Lo que necesitamos es comenzar a reconstruir el empoderamiento ciudadano, o sea, asumir el rol de ciudadanía. ¿Qué le compete a cada ciudadano? Por ejemplo, lo entendieron en esta votación, fiscalizando su voto, entendiendo de que, bueno, ahí está, el involucramiento de la sociedad en cosas que valen la pena, en reunirse a hablar de valores, en reunirse a hablar de cosas que valen la pena, de cuál sería el direccionamiento político, por ejemplo, que vos deberías tener en tu casa. ¿Por qué? Porque la política, por ejemplo, no es un tema de lo que se conversa en casa si es que no sos político. No, ¿Lo ves? Más bien... Ahora últimamente sí, pero antes no. Los últimos 20 años, o sea, nos han obligado las discusiones políticas. Claro, es que antes éramos pues una aldea, donde no pasaba nada y hablábamos de otras cosas, y de repente esta ciudad creció y cambió de escala, y es un proceso de maduración social. No, tampoco hay que echarse al muere, ¿no? Es simplemente aceptar la realidad, ver la psicología transcultural, ver la psicología... Rolando, en todos general. los sentidos, yo pienso que somos un fenómeno. Hasta en el fútbol, permítame traerlo al fútbol. Santa Cruz es un fenómeno extraño en el fútbol, porque hace tanto no gana títulos, 10, 12 años, por ejemplo. Sin embargo, sus hinchadas han crecido, se ha popularizado más, han apoyado más. Y en otros lugares donde está el dinero, están los títulos, eso más bien ha descendido porque es como que hay cierta indiferencia. Es un fenómeno extraño Santa Cruz. Se deja mucho, después se involucra mucho, pero después se apacigua mucho. Es bastante extraño y seguramente usted y yo lo podemos charlar 2 horas más, pero ya sabe que me están diciendo en el sono, ya. Nos pasamos del tema uno a otro. Entendamos que el urbanismo estudia 3 patas principales. La arquitectura, que es lo que uno ve, las relaciones de poder de una sociedad y el marco legal administrativo con que se establece. Ya. Entonces, ver estas cosas son como cuando uno va al médico, estas son las señales, esta es la fiebre, entonces hay que ver qué causa la fiebre y por qué tiene fiebre. Claro. Entonces, esto de acá nos tiene que llevar a un análisis más profundo de por qué hemos elegido un personaje tan nefasto como ha sido Johnny Fernández o por qué se lo ha endiosado. Y es precisamente porque estamos en una sociedad que ha involucionado en una tribalización, en una socialización. Le falta identidad, ¿no? Carece de identidad, tiene múltiples identidades, no sabe definirse. No carece de identidades, de nuevo, es lo mismo que le sucede o que nos sucedió a todos cuando teníamos 16, 18 años y descubrimos que existimos. Antes de eso, no, éramos Macondo, perdido en medio del monte. Era lo que te decían, lo que te guiaban. Claro, bueno. Entonces ahora tenemos la responsabilidad como sociedad de tener una inteligencia orgánica, de autoevaluarnos, de autocriticarnos, porque si no, la sociedad va a colapsar y tenemos el resultado de que tenemos una ciudad que podría ser una metrópoli continental, pero está con estos problemas básicos que si no lo podemos solucionar, nos vamos a quedar en la promesa del que pudimos haber sido y seremos un fracaso. Quiero que se quede conmigo porque tengo que presentar esta nota, otro problemita más que le añadimos a la ciudad. Nos vamos a ir a esta unidad móvil, Rolando, agradeciéndole por su tiempo, obviamente, y la conversación que siempre que cuando viene acá conversamos y nos da ganas de charlar más.